Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es trazar un par de ejes cartesianos. Si ustedes se fijan, bueno, lo que nos pide calcular es el valor de la fuerza Fc y el valor de θ. No vamos a tener en cuenta de que este ejercicio tiene torque. Vamos a decir que es un ejercicio para calcular solamente la fuerza. Entonces, lo primero que hacemos es trasladar estas fuerzas que nos propone acá el ejercicio a los ejes de coordenadas. Tenemos acá entonces y X. Bien, acá hay algo importante que hay que leer en el ejercicio que me está diciendo lo siguiente. Bueno, vamos a leerlo por completo. La figura representa la cabeza de un estudiante inclinada sobre un libro. La cabeza pesa 45 newton y está sostenida por la fuerza muscular Fm ejercida por los extremos del cuello y por la fuerza de contacto, Fc, ejercida en la articulación atlanto-occipital. Dado que el módulo de Fm es 54 newtons y está dirigida a 35 grados debajo del horizontal, hallar, el módulo y la dirección de Fc. ¿Por qué hago acá esta aclaración? Porque si yo lo miro con respecto al dibujo, el ángulo pareciera que está con respecto a la vertical, pero no es así. Entonces, vamos a trazar nuestras fuerzas y tenemos entonces Fm aquí con un ángulo entonces con respecto a la horizontal de 35 grados. Luego vamos a tener Fc, vamos a trasladar a Fc, con un ángulo θ, y por último tenemos nuestro vector Fg, que viene a ser el peso de la cabeza, que se encuentra entonces aquí hacia abajo. Bien. También nos da el valor de Fg, y Fg nos dice que es de 45 newtons, y teníamos también el valor de Fm, que Fm tiene un valor de 54 newtons. Bien, una vez que nosotros entonces tenemos todas nuestras fuerzas en un par de ejes cartesianos, vamos a pasar a hacer la sumatoria de todas estas fuerzas en X y en Y, ya que este sistema se encuentra en equilibrio y por primera ley de Newton nosotros sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a analizar quién tenemos en X y quién tenemos en Y. Si nosotros nos fijamos, en X está actuando la componente de esta fuerza Fm, que la tenemos acá, Fm en X, y luego vamos a tener la componente de esta otra fuerza, Fc, aquí también en X. Fc en X. Entonces, ¿qué valores adquieren estas fuerzas? Vamos a ver que Fc entonces va a ser Fc por el coseno del ángulo, mientras que Fm en X va a tener un valor de Fm por también el coseno, en este caso, de 35 grados. El peso, fíjense que como el ángulo es de 270 grados, ustedes ya saben que el coseno de 270 grados es 0, por lo cual no lo vamos a estar considerando en la sumatoria, digamos, de las fuerzas en X. Bien, vamos a plantear. Acá directamente nos conviene, si quieren, para llegar hasta el final o no, es lo mismo, Fc en X, dejarla planteada así, y por último, expresar, digamos, que es Fc por el coseno del ángulo, y si no, lo hacemos como lo venimos haciendo, son dos variables. Entonces, fijémonos, esta componente, este vector, está sobre las X positivas, por lo cual vamos a decir que Fm, que tiene un valor de 54 newtons, va a ser entonces la componente en X, 54 newtons,
por coseno de 35 grados menos, fíjense por qué menos su componente en x, este vector está sobre las x negativas, fc por el coseno de tita. Y en y vamos a tener la sumatoria en y. Vamos a tener entonces fm, fíjense que la componente acá con respecto a y, fíjense a dónde cae. La componente cae sobre las y negativas. O sea que acá, ¿sí? El fm en y va a tener un valor negativo. Por lo cual vamos a poner entonces acá menos 54 newtons por el seno de 35 grados menos Fg, que también tiene un valor, fíjense ustedes, con componente negativa, más Fc, porque fíjense que Fc, ¿por qué es positiva? Simplemente porque me cae sobre las y positivas la componente en y. La componente en y de Fc estaría acá. Lo tenemos aquí. Fc en y, entonces, va a ser Fc por el seno de tita. Bien, ahora que nosotros tenemos todas nuestras componentes, hacemos nuestra sumatoria. Vamos a terminar acá. Entonces le ponemos más Fc por el seno de tita. Bien, nos queda por armar entonces nuestro sistema de ecuaciones y tenemos que igualar a 0 ambas sumatorias. Tenemos por un lado que 54 newtons por el coseno de 35 grados menos Fc por el coseno de tita es igual a 0. Y por otro lado tenemos que menos 54 newtons por el seno de 35 grados menos Fg más Fc por el seno de tita es igual a 0. Entonces acá vamos a tener ecuación 1 y ecuación 2. Lo que tenemos que hacer ahora es despejamos Fc de 1 y de 2. Entonces, vamos a despejar Fc de ambas ecuaciones y nos queda entonces lo siguiente. Para 1 nos va a quedar entonces que Fc va a ser igual a, fíjense, yo Fc lo tengo negativo, lo paso al otro lado del igual, me va a quedar 54 newtons por el coseno de 35 grados sobre coseno de tita. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Y para 2 me va a quedar que Fc va a ser igual a, este que está restando pasa sumando, al igual que Fc, 54 newtons por el seno de 35 grados más 45 newtons, que es el valor del peso, sobre el seno de tita que está multiplicando pasa dividiendo. Ahora lo que tenemos que hacer es, por método de igualación, justamente igualar 1 y 2. Entonces, igualamos 1 y 2 para encontrar el valor del ángulo. Entonces, tenemos 54 newtons por el coseno de 35 grados sobre coseno de tita es igual a 54 newtons por el seno de 35 grados más 45 grados sobre el seno de tita. Y acá fíjense, ¿qué me conviene a mí hacer? Recuerden ustedes que acá podemos hacer una relación entre estos dos, entre el coseno de tita y el seno de tita, como ya lo explicamos en un video anterior, que la tangente justamente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Por lo cual, a mí me conviene pasar multiplicando este término y que todo esto pase dividiendo para que me quede justamente esta relación.
Entonces, pasamos arriba el seno de tita sobre el coseno de tita. Me va a quedar 54 newton por el seno de 35 grados más 45 newtons. Acá le puse grados y es newton. Y esto entonces, que estaba multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado. Bien, ¿qué nos queda esto entonces? Que la tangente de tita va a ser igual, y ahí recurrimos a la calcu, y tenemos entonces 54 por el seno de 35 más 45 dividido 54 por el coseno de 35, que nos va a dar entonces un valor de 1.71. ¿Dónde está el lápiz? Me pongo el lápiz. 1.71. Y recuerden ustedes que para pasar esto tengo que hacer entonces el arco tangente de 1,71 y esto entonces me va a dar un valor de 59,79 aproximadamente, que tiene un valor de, si lo pasamos a grados, minutos y segundos, 59 grados, 47 minutos, 25,94 segundos. Y ahí entonces yo lo que hice fue encontrar el valor de justamente el ángulo que a mí me está pidiendo, ¿no? Por último, para encontrar el valor, el módulo de ese vector, vamos a reemplazar, entonces, reemplazo el valor de tita en 1 o en 2. Entonces, lo que vamos a encontrar justamente es FC. Entonces, nosotros dijimos que FC era igual, por ejemplo, en 1, FC era igual a 54 newtons por el coseno de 35 grados sobre el coseno de tita. ¿Y cuánto vale tita? Entonces, todo este valor. 59 grados, 47 minutos, 25,94 segundos. Entonces, reemplazamos acá. Vamos a poner directamente, ustedes van a poner el ANS en la calculadora. Entonces hacemos 45 por el coseno de 35 dividido entre paréntesis coseno y ponen si quiere ANS, cierran el paréntesis y les da un valor de 87,91 newtons. Entonces, lo que obtuvimos fue el valor de FC y el valor entonces del ángulo. A mí me pide que yo lo represente, o sea, que encuentre esta componente, y para ello vamos entonces a trazar un par de ejes cartesianos y vamos a ver qué es lo que nos dice, en qué cuadrante va a estar entonces, aunque no va a hacer falta porque ya lo tenemos trazado, pero igual, siempre hago lo mismo. Trazamos. Y entonces, nosotros sabemos que FC tiene una componente en X negativa. Nosotros dijimos que era FC en X era igual a menos FC por el coseno de tita. Entonces, FC en X iba a ser igual a FC, ¿cuánto vale? 87,91 por coseno de tita. En este caso, por el coseno de 59,79, negativo. Entonces, FC en X, vamos a ver cuánto vale.
esto entonces por el coseno de 59.79 me va a dar entonces menos 44.23. Y la FC en I dijimos que era FC por el seno de tita. Entonces vamos a tener que FC en I va a tener un valor de 87.91 por el seno de 59.79. Entonces, nos va a dar un valor de 38.22 positivo. Entonces, como lo represento, fíjense ustedes, yo tengo acá, igual esto es para tener valores certeros, pero ustedes ya la tenían representada. Tenemos por un lado a FC y tenemos su componente en X y tenemos su componente en Y. La vamos a reemplazar acá. Fíjense que FC en X es de 4 centímetros más o menos. Y luego tenemos FC en Y. Esto si quieren lo hacen y si no, no hace falta, porque en realidad a mí lo que me está diciendo es que encuentre el módulo y la dirección, que eso, bueno, ya lo sabíamos por el gráfico. Entonces, tenemos FC en Y y FC en X. Y mi ángulo, si ustedes se fijan, entonces es de 59 grados, 79, o aproximadamente lo que ya habíamos calculado, que es el valor de tita. Este último paso lo pueden hacer o no, porque ya encontrando directamente el valor de la fuerza, que dijimos que era de 87.91, y el ángulo es suficiente. Vamos a dejarlo acá expresado por completo para que ustedes entonces les quede todo lindo. Muy bien.